La Corte Suprema ha decidido suspender el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. El juicio va a seguir, esto es lo primero que hay que decir, el juicio contra el expresidente Uribe sigue. Hay un plazo de 48 horas mientras se resuelve, por supuesto, pues este tema de la recusación. Puedo saludar al senador Iván Cepeda. Senador Cepeda, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta entrevista. Importante la primera aclaración, ¿no? El juicio sigue. Sin duda, lo que ha ocurrido es que una acción de tutela que había interpuesto la defensa del expresidente Uribe ha sido pues revocada la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y ahora pasa a una juez que tiene 3 días hábiles para tomar una decisión, luego de la cual pues el proceso seguirá avanzando, esperamos. Senador Cepeda, ¿cómo adoptan ustedes esta decisión que tomó la Corte Suprema, esta suspensión del juicio? Pues nosotros somos siempre muy respetuosos con las decisiones que ha tomado la justicia, no de ahora, sino siempre, a diferencia de lo que hace la contraparte, que una vez que no encuentra en los jueces o en los fiscales una actitud proclive a sus intereses, pues procede a atacarlos de una manera implacable. No, no es esa nuestra actitud, respetamos la decisión, sí vemos que hace parte de una estrategia de la defensa del expresidente Uribe para lograr una prescripción, eso creo que es evidente. Se han hecho esfuerzos de toda índole para que se llegue a esa instancia, pero nosotros confiamos firmemente en que vamos a lograr terminar con la fase probatoria y entrar a las decisiones del caso. El equipo de defensa del expresidente Uribe, senador Cepeda, ¿qué ha demostrado a lo largo de este juicio para que ustedes lleguen a esa conclusión que me acaba de decir, que lo que buscan es la prescripción? Pues además de todas las acciones que se han interpuesto, yo diría que el intentar de manera intencional confundir a la opinión con dos cosas que son radicalmente distintas. La defensa del expresidente Uribe dice que la juez que lleva el proceso no es imparcial, y eso no es cierto. Lo que pasa es que tiene una actitud diligente, eficaz, rigurosa, pero ha ofrecido todas las garantías al expresidente Uribe. Ustedes lo han visto, quienes siguen por la transmisión en directo el juicio, que el expresidente ha podido hacer uso de su derecho tanto a la defensa técnica como a la defensa material de una manera amplia, detallada, meticulosa. Así que no es cierto, y repito, esto intenta confundir a la opinión, que buscar que el juicio avance de manera eficiente sea equivalente a negar los derechos del acusado. Sí. Senador Cepeda, ustedes y hay voces que han solicitado a la defensa del equipo de defensa del expresidente Uribe que renuncie a la prescripción. ¿Esto qué tan posible es? ¿Y ustedes por qué le hacen esa propuesta? Bueno, en realidad uno de los abogados de la bancada de víctimas, el doctor Juan David León, lo pidió en audiencia, o mejor, lo propuso en audiencia. Y vemos que eso sería muy sano para de una vez salir de ese permanente forcejeo. Si realmente está tan segura la defensa del ex senador de su capacidad de convencerla sobre la inocencia del expresidente, pues obviamente esto se trata en derecho, con pruebas, controvirtiendo las pruebas también, con argumentos de carácter jurídico, pero no con esta clase de artimañas y de métodos prescriptivos que, repito, contradicen de una manera abierta el hecho de que se tenga confianza en los argumentos y en el caudal probatorio que se está intentando de alguna manera contradecir. Si ustedes creen que el panorama de la prescripción, es una real preocupación el panorama de la prescripción, el escenario de la prescripción del caso, senador Cepeda, se lo pregunto por el ritmo, cómo va el caso.
y todos los testigos No, que faltan por hablar? no, yo creo que con esta labor seria, repito, rigurosa, pero al mismo tiempo que ofrece garantías que se está utilizando en el actual juicio, es perfectamente posible cumplir con los tiempos y al mismo tiempo, a la vez, garantizar los derechos tanto del acusado como de las víctimas. Y entonces vemos que esa permanente insistencia en que va a prescribir el caso es más bien de la defensa de Uribe, buscando que esa idea tome de alguna manera forma y realidad. Pero no, vemos que hay una dinámica, un ritmo que es al mismo tiempo, repito, garantista y riguroso y Pero eficiente. sí, esta última decisión de la Corte Suprema, senador Cepeda, ¿cómo puede impactar el proceso? Bueno, veremos. Nosotros no nos adelantamos a decisiones que todavía no tienen pues una forma definitiva, así que vamos a ver. Yo, en lo personal, considero que la decisión que tomó la señora juez es perfectamente en derecho, que tiene todos los argumentos y el peso jurídico necesario para que esto sea resuelto a la mayor brevedad y continuemos en lo que estamos. Ahondemos más en un argumento que utiliza el equipo de defensa, senador Cepeda, del expresidente Uribe. La jueza no es imparcial. ¿Qué responder frente a esto? Que ese es un argumento falaz, que no tiene ningún sustento. La señora juez ha, repito, ofrecido garantías a la defensa, a los abogados titulares, o al abogado titular y sus abogados auxiliares de una manera supremamente evidente. Ellos han podido hacer despliegue de todas sus preguntas, contrainterrogatorios, constancias. También lo ha hecho el expresidente Álvaro Uribe. Cuando ha habido que reconvenir o darle órdenes a la bancada de víctimas, la jueza no ha dudado en hacerlo y es igualmente rigurosa con las dos partes cuando ella considera que se está obrando de una manera que debe ser objeto de alguna clase de anotación u orden, lo hace y todos lo hemos podido ver. Así que lo que, repito, se intenta aquí es más bien confundir que el hecho de que ella le imprima una dinámica al proceso y también que se busque avanzar de una manera seria, pues eso es falta de garantías o falta de imparcialidad, ¿no? De ninguna manera. Acá se está abriendo una puerta un poquito peligrosa, senador Cepeda, de presentar recusaciones por cualquier cosa. Esperemos que esa no sea la vía que se tome. Bueno, en cuanto a la señora juez, yo creo que esto va a marcar ya, pues, va a saldar esta discusión. Pero yo espero que no se siga empleando, repito, esos métodos. El doctor Granados dice que él va a aplicar un método reconstructivo. Yo diría más bien es un método prescriptivo, por lo que estamos viendo. Sí. Senador, volviendo al tema de la prescripción, usted me va a corregir la cifra. ¿Son 80 testigos en este caso? No, son más. La fiscalía presenta 42 testigos, o 44, perdón, la defensa 62 y hay algunos testigos que son comunes. O sea, más de 100. Entonces sí, es un número elevado de testimonios, de testigos y además, a eso hay que agregar porque esta es una parte que es supremamente engorrosa porque es mucho el material, también lo que se llama el descubrimiento probatorio, o sea que hay que escuchar horas, eso todavía no ha ocurrido, de interceptaciones celulares, la presentación de textos de WhatsApp, toda clase de documentos. Es cierto, es una cantidad muy considerable, voluminosa de pruebas, que obviamente cada una tiene que ser tratada de una manera escrupulosa, pero creemos que es posible cumplir con esa
tarea que, no lo niego, es ambiciosa. Es que es demasiado ambiciosa, ¿no, senador? Es decir, el diálogo que ustedes tienen franco entre las víctimas, obviamente, en este caso, la tarea no es nada fácil, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, son 7 meses que quedan, senador, para cumplir con toda esta tarea que usted acaba de describir. ¿Al ritmo como va el caso es posible? Sí, nosotros creemos firmemente que lo es. Así que lo que hay es que precisamente trabajar. Dado que al expresidente Uribe le gusta tanto trabajar, trabajar y trabajar, llegó el momento de hacerlo. Una invitación muy cordial a que empleemos esa divisa de su vida política en los estrados judiciales. Senador Cepeda, hasta ahora, ¿cuál es la evaluación que usted hace de lo que ha resultado de este caso, de los testimonios que se han presentado durante las audiencias? Bueno, hemos tenido tres clases de pruebas que han sido presentadas. Unos testigos que tienen dos categorías, unos testigos que son de cargo y otros testigos que son propios de la defensa de Uribe, que han sido, o mejor, que han sido presentados a la Corte Suprema o a la Fiscalía por parte del expresidente Álvaro Uribe. Esas son dos categorías y además están documentos que ya comienzan a ser exhibidos, como fue la intervención de varios días de la investigadora del CTI, Luz Mireya López. Y el balance que yo hago de esas jornadas de trabajo es que hemos podido ya evidenciar que en cada uno de esos testimonios hay una muy fuerte carga probatoria de que efectivamente se urdió un fraude procesal, como se dice, homogéneo, y también un intento de soborno en actuación penal. Creo que eso se está demostrando. Y se demuestra de múltiples formas. Hay testigos, por ejemplo, como quiero aquí rescatar, no son los únicos, pero pongo de presente el testimonio del ex magistrado Iván Velázquez, que demostró muy claramente cómo este asunto del testigo Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, pues es un compendio de mentiras y además supremamente maldichas. Y fue demostrado además porque el ex magistrado Iván Velázquez, él mismo, ha sido víctima de un procedimiento similar de fraude procesal como el que estamos hoy encarando las víctimas de este proceso. Pero también hubo otros testimonios, fundamental el del testigo Juan Guillermo Monsalve, que mostró sin lugar a dudas que fue blanco de un intento de búsqueda de retractación a cambio de soborno. Se han presentado documentos muy claros, como todas las anotaciones en una agenda, pero también los recibos de los sobornos que se le dieron al testigo Carlos Enrique Vélez. En el día de ayer vimos, para solamente poner un ejemplo más, que el miembro de la unidad legislativa del ex senador Uribe, el doctor Fabián Rojas, decía que él no cabía de su asombro al ver que se estaban redactando por parte del abogado Cadena y de otra abogada, la abogada Ángela López, una serie de cartas que eran presentadas como si fueran de los testigos, pero escritas por ellos. Es más, escritas de una manera, como se puede demostrar, que es prácticamente libreteada, es decir, con las mismas, incluso con los mismos errores. Y todo eso ha ocurrido sin duda alguna con el conocimiento directo del expresidente. Es decir, esa hipótesis de que todo ocurría a espaldas o sin el conocimiento o de manera descuidada, no, nada de eso. Sí. El expresidente Uribe es un hombre meticuloso, hay que decirlo. Claro. Senador, ¿cómo ha visto el papel de la Fiscalía? ¿Se siente tranquilo con lo que ha hecho? Pues porque la otra parte dice que también se sienten muy confiados. No, claro, yo entiendo a la otra parte. Es decir, si usted tiene que vender un producto, no va a decir que está defectuoso. ¿Qué va mal? Claro, no, eso es obvio, ¿no? Yo realmente siento a veces
solidaridad con el doctor Granados, el doctor Lombana. Les toca una tarea muy dura, que es precisamente contra toda evidencia decir que esto va a las mil maravillas mientras se hacen esfuerzos desesperados por la prescripción. Lo que está haciendo la fiscal es un trabajo muy serio y de una manera muy serena, muy tranquila, está poniendo ahí en cada uno de los testimonios que se han presentado las contradicciones, evidenciando las mentiras, dejando muy en claro la contrastación de esos testimonios cuando son testimonios, repito, que ha traído el expresidente Uribe al proceso, la contrastación con los documentos, con las grabaciones y dejando ahí las contradicciones, que creo que son evidentes. Sí. A usted le han hecho un llamado en estas audiencias de juicio. Me gustaría saber cómo recibió ese llamado de respetar la presunción de inocencia, senador Cepeda. ¿Cómo recibió este Sí, llamado? pues como todos los que hace la justicia, en este caso la señora juez, como una orden que hay que acatar. Y concretamente ahí la referencia era muy precisa. Usted sabe, en las mañanas cada uno de los intervinientes en este proceso debe identificarse, es un acto protocolario de rigor, y en mi caso, pues lo hago como víctima. Bueno, es mi convicción, pero por supuesto hay que respetar la manera en cómo está planteada esa condición dentro del proceso. Yo estoy acreditado como presunta víctima y eso hace parte precisamente de la presunción de inocencia, que es un principio, como se sabe, del derecho penal. Entonces hay que acatar esa decisión que ha tomado la señora juez y es una orden. Y eso muestra que realmente aquí no hay complacencias con nadie. Aquí se dictan órdenes que deben ser acatadas por todos. Ya para terminar, senador Cepeda, ¿qué viene en este caso tras esta suspensión de 48 horas? Yo espero que la continuidad de lo que estamos haciendo. Ahora vienen testigos muy importantes, se está examinando los hechos que se conocen como el hecho jurídicamente relevante número 4, o 5, perdón, 5, que es el de Cónvita, los señores que dicen haber sido sobornados por mí en Cónvita o objeto de un intento de soborno, pero ya se podrá ver cómo es que está este asunto. Y va a ser muy interesante escucharlos a ellos, escuchar a la abogada Ángela López, en fin, a todos los testigos que vienen, que ya han sido anunciados por la señora fiscal. 9:39 minutos de la mañana, es el senador Iván Cepeda, aquí en Noticias Caracol en vivo. Senador Cepeda, ha sido usted muy amable, de verdad, muchas gracias. A ustedes, por el contrario, muchas gracias. Seguimos a la espera que se conecte con